Esto es Largo Aliento, charlas entre gestiones de ASAECA, un podcast producido por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Primer encuentro. Clara Krieger, presidenta de ASAECA en las gestiones del 2010 al 2012 y del 2014 al 2016 y vicepresidenta de ASAECA del 2008 al 2010. Bueno, acá estamos con Clara Krieger. Clara, fuiste la vicepresidenta en la primera gestión, corregime cualquier cosa, y fuiste presidenta en 2 gestiones después. Sí. Y fuiste vocal en varias también. Vocal y revisora de cuentas, creo que hasta ahora en casi todas participé de alguna manera. En realidad, me acuerdo cuando empezamos con esta idea, que es una idea que empezó Andrea Molfetta. Nosotras habíamos sido compañeras en la universidad, después ella se fue a Brasil a hacer el posgrado, porque no existía nada, un posgrado sobre cine en la universidad, no existía, ni siquiera existía la idea, no se nos ocurría que eso debía ser posible. Y cuando ella vuelve con la experiencia de Socine y se encuentra que acá estamos todos dispersos absolutamente, me llama y me dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y me tira esa idea, ¿no? Y yo dije, bárbaro, porque la verdad es que hacía falta, nosotros no teníamos la menor idea de lo que estaba haciendo ninguno, yo, de qué estaba haciendo en términos de qué estaba estudiando, qué estaba investigando, nada. Vos estás hablando de 2007, 2008. 2007, 2008. Sí. Y yo le dije, bueno, pero ¿y cómo empezamos? Y entonces ella me dijo, bueno, escribile un mail a todos los que vos conozcas y yo le escribo también a los que yo conozca, armemos una reunión. Y ella consigue, la verdad que Andrea con una polenta impresionante, consigue una sala en un edificio de la UBA que está por Juncal, por ahí. Y bueno, y pusimos un día de reunión y empezamos a mandar mails. No sé, yo habré mandado a 15 personas y ella también, una cosa así, y les pedíamos que reenvíen a los que conozcan. Y nada, y ella me dijo, bueno, hagamos lo siguiente, vos te podés encargar de hacer como un listado de cuáles son las carreras en la Argentina, o las universidades en la Argentina que tienen carreras vinculadas con cine. Claro, que eran bastante menos que ahora. Muchísimo menos, y bueno, así que yo me puse a buscar, qué sé yo, y ella iba a traer la propuesta de algo parecido a Socine, y bueno, llegamos al lugar pensando que íbamos a hacer 6, y éramos más de 30 y largos. Era algo necesario encontrarse. Súper necesario, y había gente de FADU, gente de, bueno, obviamente de filosofía y letras, digo obviamente porque las dos somos de filosofía y letras, gente de ciencias sociales, había de todo, gente que yo nunca había visto en mi vida, gente que había leído y no conocía, porque no nos conocíamos, esa era la verdad. Y bueno, y fue un encuentro mágico, ¿no? Donde algunos se ofendieron también porque nosotros dijimos, bueno, para jerarquizar este sector, lo que hay que hacer es una asociación profesional de doctores, ¿no? Digamos, hacer un hincapié en el posgrado, ¿no? Que no sea gente que habla de cine. ¿Estuvo presente la discusión si era profesional o no? Sí, porque la idea es que fuera profesional y que para que sea profesional tenía que ser profesional en términos de títulos también, ¿no? Hoy también es profesional, pero
con licenciatura, digamos que alcanzaría para asociarse. Bueno, es que llegamos a esa conclusión porque en realidad en ese momento, 2008, había 2 doctores. Más Andrea Molfetta, estaba David Oviña y Ana Laura, que creo que se había doctorado o estaba en eso. Lo mío fue también 2008, 2009. Yo todavía no había defendido la tesis y fuimos los 3 primeros. Pero nosotros pusimos el acento en que en los objetivos tenía que decir, digamos que de alguna manera nosotros propendíamos o estábamos buscando nuevas generaciones que se doctoraran, bueno, el ingreso al CONICET, que el CONICET nos tomara, digamos, como un área de conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, después digo, en esos 2008, 2009, 2010, somos varios los que participamos de los grupos de investigación dirigidos por vos. Yo estaba en el de Ana Laura también, Ana Laura Luznig, ¿no? Y entramos con beca CONICET y hacemos el recorrido, ¿no? Para doctorarnos, y demás. Que, bueno, en tiempos de relativa bonanza del sistema científico argentino nos permitió hacer ese camino y luego vamos a participar más activamente de la asociación. Cuando salimos de esa reunión, que fue muy promisoria, había que hacer la asociación civil, que también, si no fuera por Andrea, honestamente, no creo que hubiésemos llegado. No es nada sencillo, hay que recordarlo habitualmente, quizás en cada una de nuestras asambleas, porque no solamente sostener la regularidad en cuanto a lo administrativo ante la IGJ, sino me imagino también lo que fue en ese momento juntar todo para la generación de una asociación, ¿no? Sí, de la nada además, ¿no? De no saber ninguno cómo se hace, qué hay que hacer. Y entonces a Andrea se le ocurrió una muy buena idea, que es hablar con Raffo. Y entonces Julio Raffo, de quien ahora soy muy amiga, pero en ese momento lo conocía por los diarios, digamos, que es un tipo súper abierto y generoso. Cuando escuchó lo que queríamos hacer, nos dijo, bueno, vengan a mi estudio y van a hablar con la contadora, con la abogada que se ocupa de las asociaciones civiles vinculadas al cine, y es nuestra abogada de hoy. Y bueno, y ahí nos sentamos en una mesa con Aprea, con Gustavo Aprea, ya no me acuerdo quiénes estábamos. Una vez que ya se genera la asociación, la primera comisión son Andrea como presidenta, vos vice, Ana Laura como secretaria y Gustavo como tesorero. Así. Y bueno, y nos sentamos y claro, y ella nos explicó también que estábamos asumiendo una responsabilidad civil y económica. Y bueno, la verdad es que no fue fácil para ninguno, pero creo que todos teníamos en claro que para dar ese paso de ocupar un lugar en el mundo del conocimiento de las ciencias sociales, humanas, etcétera, teníamos que hacerlo por intermedio de una asociación, porque nosotros no teníamos padres, no teníamos una tradición académica. Yo veía a las chicas de plástica, lo digo así cariñosamente, que tenían a Burucúa, que las respaldaba, que les decía por dónde tenían que ir, que las ubicó, digamos, para poder saltar al mundo de la academia, al mundo del CONICET, etcétera, etcétera. Nosotros no teníamos nada de eso. Teníamos algunos, no sé, en el caso de David, Beatriz Arlo, pero no era del mundo del cine, del audiovisual, y la verdad es que nos dimos cuenta que lo teníamos que hacer en comunidad, que teníamos que hacer esto en comunidad,
no teníamos otra salida y bueno, y así empezó este viaje de ASAECA que yo creo que nos hizo crecer a todos grupalmente, pero también individualmente. Ninguno de nosotros hubiese tenido, digamos, el crecimiento profesional que tuvimos sin ASAECA. Como para posarnos un poquito más en esos primeros años. O sea, la asociación podría haber pasado, como imagino habrá ocurrido con algunas otras asociaciones, que durase algunos años y se diluyese, porque en estatuto está la posibilidad de diluir, pero no, fue creciendo en realidad. O sea, considerando eso, ya a 17 años de aquel momento inaugural, ¿cómo ves el proceso? Digo, o sea, tomando algún elemento, o cuándo fue que vos pensaste que la asociación iba a tener un recorrido como tuvo, ¿no? ¿Qué fue lo que, más allá de aquella primera reunión en que hubo 30 personas, digo, qué otros elementos te dieron a pensar que había asociación para rato? Bueno, yo no puedo desligar el crecimiento de la asociación de la ley de medios. Para mí, porque justo además fue la misma época, la aparición y consolidación, bueno, consolidación o más o menos consolidación de la ley de medios, pero la discusión del audiovisual, la importancia que el audiovisual empezó a tener, la importancia, el crecimiento del campo audiovisual en general fue enorme en esos años. Y creo que nosotros fuimos parte de ese crecimiento, ¿no? También lo que vos acabas de decir, la bonanza, la época de bonanza de CONICET, creo que se dio un entretejido de cosas de situaciones favorables, ¿no? Que hicieron que hubiera muchos estudiantes que querían, que vieron la posibilidad de doctorarse por medio de becas, tanto de la UBA como de otras universidades, como del CONICET. Y eso hizo crecer muchísimo las investigaciones. Y también en el audiovisual argentino empezaron a pasar cosas muy relevantes que hicieron que muchos investigadores, muchos estudiantes e investigadores quisieran ocuparse de esas cosas que estaban pasando, ¿no? ¿Y los congresos? Y los congresos yo creo que fueron también enormes impulsores. Hasta ese momento, nosotros los que nos conocíamos, nos conocíamos por la mesa de cine del Congreso de Sociología, la mesa de cine del Congreso de Historia, etc. La mesa de cine, ¿no? Incluso nos llamaban así, los de cine. Yo participaba de un grupo de estudio prestigioso y me llamaban la chica de las películas. Porque era más o menos así, éramos como muy pocos, estábamos muy dispersos. Y cuando empezamos a hacer los congresos, incluso el primer congreso que hicimos en Tandil, de repente aparecieron de todos lados como hormigas saliendo a la luz, trabajo, gente que le interesaba investigar en audiovisual, y toda esa gente vio que había un campo fértil y que había otros, y que había directores y que había posibilidad de presentarse, digamos, a becas. Yo te dije congresos también, porque particularmente para mí fue un impulso muy importante participar de estos congresos en una etapa formativa, ¿no? Digo, quizás en una de esas, junto con vos, tengo el privilegio de decir que, y junto con otros y otras seguramente también, que estuve en todos los congresos de SAECA participando, ¿no? Desde aquel primero en Tandil hasta el último, que fue el 9º, que se hizo en Buenos Aires. Y bueno,
estaré también en el próximo que se va a hacer en Resistencia, ¿no? Que es el 10º. Y bueno, yo también participaba de otros congresos anteriormente en los cuales por ahí había una sección de cine, una mesa, como vos decís, ¿no? Pero eran sobre comunicación, de antropología, ¿no? De historia, sociología, y ahí empezamos a juntarnos, incluso tan importantes como estar en las mesas, en los paneles o en las conferencias, era estar en los pasillos dialogando con colegas o incluso en la mesa de libros compartiendo libros que no encontrábamos generalmente en otros espacios, ¿no? También. Entonces entiendo que para buena parte de nosotros fue una celebración, ¿no? Sí, y compartir información, esto que vos decís era muy importante, no estaban las redes como ahora, entonces la pregunta por los archivos, y vos dónde conseguiste esto, y cómo haces para ir a tal lugar, y enterarte que existían teóricos que vos no conocías, que también tiene que ver con esto que estoy diciendo de la falta de tradición, ¿no? Nuestros profesores no eran profesores académicos especializados, incluso yo que di metodología de la investigación durante más de como 25 años en la UBA, yo no tuve esa materia, no existía esa materia. Y claro, yo hice un proyecto de investigación a los ponchazos, ¿no? Preguntando a uno, preguntando a otro. Y creo que la posibilidad de juntarse, de poder intercambiar información y de ver lo que están haciendo los otros y de poder engancharse, decir, lo que yo estoy haciendo tiene que ver con lo tuyo, no sé, me parece valiosísimo, incluso hasta el día de hoy. Ahora, vos mencionabas aquella primera reunión presencial en Buenos Aires, ¿no? Pero después se fue haciendo más amplio y más amplia la asociación hasta el carácter que tiene hoy, de una asociación plural, federal. Vos fíjate en la composición de las últimas comisiones directivas también, ¿no? ¿Cuándo crees que se fue dando eso? Entiendo que ya en los comienzos estuvo Nacho Dobré también, ahí están las firmas de los que estuvieron en esas primeras, Lidia Acuña de Santa Fe también, ¿no? Se fue expandiendo, si bien comenzó en ese grupo de Buenos Aires, se fue expandiendo a las provincias, y lo bueno es que también, bueno, los congresos se fueron haciendo en distintos lugares del país. Fue una idea inicial, por eso el primer congreso fue en Tandil y no fue en Buenos Aires. La idea era hacer algo federal. No pudimos hacer, no queríamos hacer una SAECA en la ciudad de Buenos Aires, pero no pudimos hacer la asociación civil a nivel nacional porque para hacer eso teníamos que tener sucursales en cada provincia y la verdad es que no teníamos la posibilidad de hacerlo. Entonces tuvimos que hacerlo con sede en Buenos Aires, por eso para votar hay que venir a Buenos Aires. Por suerte después de la pandemia se pudo hacer de otra manera, pero siempre tuvimos desde el principio una idea muy federal. Lo pensamos desde la primera reunión, salir de Buenos Aires y generar o ayudar, digamos, a generar en distintas provincias polos de investigación sobre el audiovisual. No sabíamos mucho acerca de qué estaba pasando, salvo en Santa Fe, algo de Córdoba, digamos, los lugares donde es más claro que las universidades tienen investigadores en audiovisuales, pero siempre lo pensamos desde el principio, y desde el principio pensamos que los congresos no tenían que ser únicamente en Buenos Aires. Vos durante tu gestión hiciste también en Córdoba, ¿no? El congreso que se hizo en el Congreso de Córdoba, sí. Sí, ¿y tenés de alguna de esas organizaciones de congresos? O quizás el último, ¿querés contar algo? ¿Alguna
alguna nota de color, alguna anécdota, alguna cuestión en particular que, bueno, se ponen en juego muchas energías, ¿no? Cuando uno organiza un congreso de esta envergadura también, ¿no? Sí, yo estuve en el de Córdoba y en el de Quilmes como presidenta. Y ahora como presidenta del Congreso, en el de Buenos Aires. Bueno, el último fue un caos absoluto. Los que fueron al Congreso lo saben, pero la capeamos. Bueno, siempre están cruzados por la realidad argentina, todos los congresos, obviamente. Me acuerdo que no podíamos, bueno, siempre tenemos ese problema con los extranjeros para cobrarles, porque no les podemos cobrar. No sé si no existía PayPal antes o no lo usábamos o no sabíamos o no podíamos acceder, pero Sí, tenían que venir. existía. Claro, existía, nosotros no podíamos acceder, no sé cómo era, pero tenían que venir a pagar acá en dólares y nosotros tener la plata en dólar y cobrar Claro, y el claro. pánico de que te roben y etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, me tocaron por suerte congresos muy, muy lindos. Bueno, en general los congresos ASAICA son muy lindos, ¿no? El Congreso de Córdoba, la Universidad de Córdoba puso mucho y la Universidad de Quilmes, increíble. Lo de la Universidad de Quilmes fue increíble desde el primer momento. En la primera reunión que tuvimos con la gente de la Universidad de Quilmes, vinieron con un presupuesto para el Congreso, ¿no? Y la verdad es que fueron 2 congresos maravillosos. Hacer un congreso es un terremoto para los que están en la organización, es mañana, tarde y noche, pero bueno, para que salga bien no hay otra forma. En el Congreso de Córdoba todavía teníamos dinero como para pagar pasajes a los invitados y bueno, invitamos a Canclini, ni más ni menos, y Canclini nos dijo, bueno, yo voy encantado, pero yo solo viajo en primera porque tiene un problema de salud y nosotros no podíamos pagar el pasaje en primera, entonces teníamos que salir a buscar quién coparticipe, pero a la vez que Canclini esté dispuesto a hacer una actividad para el que coparticipe, o sea, una movida. Una ingeniería. Sí, pero lo logramos. Y bueno, y después la cosa se empezó a poner más complicada. En este último congreso no teníamos un peso para pagar pasajes a nadie. Pero el prestigio de la asociación hizo que nosotros enviamos invitación a 7 personas del exterior, o a 6, diciéndoles, queremos que vengan a nuestro congreso, pero se tienen que pagar todo, porque nosotros no tenemos plata para pagar nada. Y mandamos 6 porque dijimos, bueno, 2 van a aceptar, y estoy hablando de España, Inglaterra, etcétera, y nos aceptaron los 6, y los 6 vinieron pagándose todo, ¿no? Y dijeron, sí, queremos estar en el Congreso ASAICA. Bueno, eso es un buen resumen de que en realidad la asociación ya tiene un prestigio acumulado, ¿no? Consiguieron los fondos por su parte y vinieron, querían estar, evidentemente. Querían estar y después, cuando se fueron, recibí emails diciendo, bueno, cómo me sirvió estar ahí, cómo... incluso participaron de una gaseada, porque nos gasearon en el Gomón, así que fue completo. Nosotros el paquete completo, ¿no? Les armamos, digamos. Incluye represión policial. Che, Clara, como para ya ir terminando, bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué desafíos crees que puede llegar a tener la asociación?
Bueno, hablar del futuro en este momento en la Argentina y en el mundo es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo ayer hice una presentación de un libro y cerré leyendo un fragmento de un libro que se llama Futuromanía, muy interesante, donde plantea una cosa que a mí me despertó, que es que, bueno, en el siglo XX, ya desde el principio del siglo XX, todos teníamos un imaginario sobre el siglo XXI, se hablaba del siglo XXI, no sé, claro, tanto en la ficción como en la política, ¿no? El año 2000 nos encontrará unidos o dominados, 2001 Odisea del Espacio, Blade Runner en 2010, y así podríamos hablar. Y en las familias, ¿no? Se hablaba del año 2000. Hoy no se habla del siglo XXII. No existe en el imaginario el siglo XXII. No hay frases sobre el siglo XXII. Ni sobre 2100, ni siquiera sobre 2050, la verdad. Y yo creo que eso nos muestra algo en relación con imaginar hacia adelante, ¿no? De todas maneras, pienso que la asociación tiene que incorporar a los realizadores investigadores, es decir, realizadores, técnicos, lo que sea. Yo creo que es una movida que se está dando en todas las artes y que en el investigación cine, desde la práctica artística, ¿no? Claro, investigación para la acción, lo llamamos, claro, en la comisión, o investigación desde la práctica artística o para la práctica artística. Yo creo que en los audiovisuales se da menos porque es una industria y quizá muchos de los que trabajan en la industria se consideran técnicos o parte de la industria, no se consideran artistas, ¿no? Cosa que sí les pasa a los de teatro, a los de plástica, a los de danza, etcétera. Y bueno, y creo que en esta época de mucha malaria, ¿no? Donde va a haber menos posgrados porque hay menos becas, menos gente que pueda acceder, me parece que hay que poner el acento en incorporar a toda esa cantidad de gente que piensa cosas, que dice cosas, que hace reflexiones y que trae también con sus reflexiones un aire nuevo, que tiene menos que ver con teorías consolidadas en Europa. Y bueno, yo le tengo mucha fe a ir por ahí y seguir estando y seguir trabajando. Estamos en una época complicada porque todos, digamos, te sacan el financiamiento y entonces uno dice, bueno, entonces dejo de trabajar porque si no tengo financiamiento no puedo investigar. Pero si hacemos eso, de alguna manera estamos haciendo el juego a quienes sacan el financiamiento, pero si trabajamos como si tuviéramos financiamiento, también les estamos haciendo el juego. Finalmente es muy difícil encontrar una respuesta satisfactoria, ¿no? No, pero en principio lo que estás planteando también habla de un recambio generacional, la participación de mucha gente más joven, que no era algo muy frecuente que digamos, esto de investigación desde para la práctica artística hace 15 años. Y se está dando cada vez más perfiles incluso de realizadores audiovisuales con ese título que se dedican a la investigación, incluso hacen posgrados, pero no dejan de realizar audiovisuales también, ¿no? Es un buen desafío. Clara, te agradecemos mucho haber participado en este episodio de este nuevo podcast. Bueno, un abrazo a todos y todas, y nada, resistamos. Largo Aliento. Charlas entre gestiones de ASAECA. Un podcast producido por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual
con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.